En las profundidades oceánicas, en los misteriosos abrazos del elemento acuático, yacen testimonios de un pasado que desafía todo lo que conocemos. Es una historia contada no a través de las páginas de los libros, sino por la silenciosa piedra, sepultada bajo la inmensidad de las profundidades marinas. Hoy, emprenderemos una fascinante inmersión en el mundo de la arqueología submarina para explorar un tema cautivador. Ciudades submarinas de los dioses, metrópolis hundidas en todo el mundo demuestran una historia diferente. Nuestro viaje nos transportará a civilizaciones sumergidas, a lugares que, tal vez, fueron centros vibrantes de vida, bullendo de actividad, y que ahora guardan sus secretos en el silencio de las profundidades oceánicas. Comenzaremos con un enigma, una pregunta que inquieta a científicos, aventureros y a todos aquellos que alguna vez han reflexionado sobre lo desconocido. ¿Existieron, en la antigüedad, civilizaciones que poseían tecnologías capaces de superar nuestra comprensión moderna? Pudieron haber construido ciudades que, como sugieren algunos, fueron engullidas por el implacable elemento acuático, dejando tras de sí solo ruinas enterradas en el fondo del mar. Estas preguntas no solo despiertan la curiosidad, abordan los aspectos más fundamentales de nuestra historia, de nuestros orígenes y de nuestro lugar en el vasto universo. Durante muchos siglos, la gente ha soñado con la Atlántida, la ciudad utópica descrita por el gran Platón, que, según él, fue sumergida en un día y una noche. Aunque muchos investigadores y escépticos consideran la historia de la Atlántida como un mero mito, otros están convencidos de que contiene una semilla de verdad, que puede servir como testimonio de la existencia de antiguas civilizaciones, víctimas de cataclismos globales, de una catastrófica subida del nivel del mar u otros desastres naturales terribles. Son los hallazgos submarinos, descubiertos en varias partes del mundo, los que alimentan estas audaces teorías y encienden una insaciable sed de conocimiento. Adentrémonos en uno de los ejemplos más famosos: las enigmáticas estructuras submarinas envueltas en leyendas que descansan frente a las costas de Japón. Cerca de la isla de Yonaguni, la más meridional de las islas Ryukyu, sorprendentes estructuras descubiertas en 1986 por el audaz buceador Kiachiro Aratake, guardan sus secretos. Ante nosotros, al parecer, se extiende un inmenso complejo escalonado que emerge de las profundidades, como un gigante hecho por el hombre. Se compone de terrazas, ángulos agudos, esbeltas columnas e incluso, según algunas audaces hipótesis, un parecido a carreteras y calles, petrificadas en las aguas. Esta majestuosa estructura está construida con enormes bloques de piedra, algunos de los cuales se extienden a lo largo de decenas de metros y pesan cientos de toneladas, sorprendiendo por su magnitud. Toda esta magnificencia se encuentra a una profundidad de entre 5 y 25 metros, lo que permite a los curiosos investigadores sumergirse en su estudio. La reacción inicial de la comunidad científica ante este hallazgo fue ambivalente, marcada por la duda y el escepticismo. Muchos científicos, al principio, opinaban que estas estructuras eran solo una caprichosa creación de la naturaleza, el resultado de la inagotable fuerza de la erosión, que desgasta incesantemente las rocas. Ponían como ejemplo formaciones naturales similares que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, con el tiempo, a medida que se realizaban nuevas investigaciones, más detalladas, el escepticismo comenzó a retroceder, dando paso a un creciente interés y nuevas preguntas. El profesor Masaaki Kimura, un reconocido geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, dedicó muchos años de su vida al meticuloso estudio de las estructuras submarinas de Yonaguni, tratando de desentrañar su misterio y comprender su verdadero origen. Estaba convencido de que estas estructuras eran obra de la mano humana e insistía en que guardaban rastros de una elaboración experta, tales como ángulos agudos, líneas rectas y marcas de herramientas. Kimura creía que la ciudad fue construida hace aproximadamente 10.000 años, durante la última glaciación, cuando el nivel del mar era mucho más bajo que en la actualidad. A favor del origen antropogénico también estaba la presencia de artefactos claramente creados por el hombre, esculturas que representaban animales, un rostro humano e incluso una semejanza de una pirámide de piedra. Si se creía en estos datos, entonces se estaba en contacto con una civilización capaz de trabajar la piedra, construir estructuras complejas y posiblemente, poseer una cultura desarrollada. Sin embargo, a pesar de los sorprendentes hallazgos, el debate no cesaba. Muchos científicos aún dudaban de que Yonaguni fuera una estructura hecha por el hombre, señalando que algunos de los artefactos podrían ser el resultado de procesos naturales. Subrayaban la necesidad de realizar investigaciones adicionales y proporcionar pruebas convincentes para confirmar definitivamente el origen antropogénico.
Por otro lado, no se podía dejar de señalar que la versión del origen hecho por el hombre se veía reforzada por la ubicación del objeto. Como notaron varios investigadores, el complejo de Yonaguni estaba orientado a los puntos cardinales, lo que indicaba que los constructores poseían ciertos conocimientos de astronomía. Pero, ¿qué civilización era aquella? ¿De dónde provenía? ¿Qué conocimientos albergaba? A estas preguntas aún no existen respuestas definitivas. Los investigadores plantean la hipótesis de que podría haber sido una civilización con raíces en las antiguas culturas de China, o incluso una predecesora de las que conocemos hoy en día. Pero Yonaguni no es el único lugar donde se han descubierto estructuras asombrosas e inexplicables en el fondo del mar. Transportémonos ahora a la India, donde en el Golfo de Cambay se esconden construcciones submarinas aún más misteriosas. En el año 2000, investigadores indios, armados con sonar, descubrieron en el fondo del mar Arábigo, en el Golfo de Cambay, huellas que indicaban la existencia de una ciudad sumergida. A una profundidad de unos 30 metros, en las frías y oscuras profundidades, se encontraron estructuras gigantescas, con una extensión de varios kilómetros. Las exploraciones submarinas revelaron la presencia de construcciones rectangulares, calles claramente trazadas, así como diversos artefactos que albergaban ecos de tiempos pasados, bloques de piedra, restos de cerámica e incluso restos humanos, silenciosos testigos de una época desaparecida. El análisis de radiocarbono de los artefactos recuperados del fondo reveló que la antigüedad de estos hallazgos se remonta a unos 9500 años. Esto implica que la ciudad fue construida mucho antes de las civilizaciones más antiguas conocidas. Pero los descubrimientos no terminan aquí. Los artefactos encontrados, según algunos investigadores, sugieren la existencia de una cultura avanzada, posiblemente con un sistema de escritura y símbolos religiosos. Naturalmente, este descubrimiento conmocionó a la comunidad científica, provocando acalorados debates. Otros factores también apoyan la versión de una antigua civilización. Por ejemplo, hace 9500 años, el nivel del mar en esta región era significativamente más bajo, lo que permitía a la gente construir asentamientos en tierra firme. Pero, incluso en este caso, los científicos tienen muchas preguntas. Algunos escépticos afirman que las estructuras encontradas podrían ser formaciones naturales, y que los artefactos que yacen en el fondo podrían haber sido arrastrados por la corriente. Sin embargo, el tamaño y la disposición de estas estructuras, así como la presencia de artefactos hechos por el hombre, hacen que esta versión sea poco probable. La investigación de las ciudades submarinas en el Golfo de Cambay prosigue hasta nuestros días. Arqueólogos y geólogos siguen explorando, sumergiéndose en profundidades cada vez mayores, para comprender la naturaleza de estos asombrosos hallazgos. Tal vez en el futuro descubramos mucho más sobre esta enigmática ciudad y sus habitantes. Las ciudades submarinas de Yonaguni y Cambay son tan solo dos ejemplos de cómo el océano guarda testimonios del pasado, que aún están por ser revelados completamente. Estos descubrimientos abren ante nosotros horizontes fascinantes para replantear la historia de la humanidad. Nos sugieren la existencia en la antigüedad de civilizaciones que aún desconocemos, civilizaciones que poseían tecnologías y conocimientos que apenas empezamos a comprender. ¿Pero qué les sucedió a estas ciudades? ¿Cómo acabaron sepultadas bajo el agua? Existen varias teorías principales. La primera, y quizá la más probable, está relacionada con el aumento del nivel del mar. Tras la finalización de la última glaciación, los glaciares comenzaron a derretirse rápidamente, provocando que el nivel de los océanos se elevara cientos de metros. Esto podría haber causado la inundación de asentamientos y ciudades costeras. La segunda teoría se relaciona con los movimientos tectónicos. Poderosos terremotos y destructivos tsunamis podrían haber hundido la Tierra, lo que, a su vez, provocó inundaciones. La tercera hipótesis, más audaz, sugiere catástrofes globales, como la caída de meteoritos o erupciones volcánicas. Estos eventos podrían haber provocado cambios climáticos bruscos y, como consecuencia, el aumento del nivel del mar. No se puede descartar que todos estos factores hayan actuado conjuntamente. El calentamiento global, causado por la caída de un meteorito, erupciones volcánicas u otras razones, podría haber elevado el nivel del mar, mientras que los terremotos y tsunamis simplemente aceleraron este proceso. Cada nuevo hallazgo, cada nueva investigación de ciudades submarinas, nos obliga a reconsiderar la imagen habitual de la historia.
comenzamos a darnos cuenta de que la civilización humana es, posiblemente, mucho más antigua de lo que creíamos. Lentamente vamos comprendiendo que nuestro conocimiento del pasado es bastante limitado, y que en las misteriosas profundidades del océano se esconden respuestas a las preguntas más complejas. Al estudiar las ciudades submarinas, nos enfrentamos no solo a artefactos físicos, sino también a una variedad de métodos científicos. El estudio de estas estructuras sumergidas implica el uso de las tecnologías más avanzadas. Para detectar y mapear objetos submarinos, se utilizan sonares, ecosondas multihaz, vehículos operados a distancia, o abreviadamente ROV, así como drones submarinos. Estas herramientas permiten a los arqueólogos obtener imágenes detalladas del fondo marino, revelando estructuras ocultas bajo la inmensidad del agua. Tras la detección de las estructuras, comienza su estudio detallado. Buceadores o ROV inspeccionan los objetos, recolectan muestras y extraen artefactos para un análisis posterior. Un papel importante en este proceso lo juegan los métodos de datación, como el análisis de radiocarbono, que permite determinar la edad de los materiales orgánicos, y la luminiscencia estimulada ópticamente, o OSL, utilizada para datar las rocas sedimentarias. Sin embargo, lamentablemente, no todos los métodos son igualmente precisos. El análisis de radiocarbono, por ejemplo, es eficaz para datar materiales cuya edad no supera los 50.000 años. Para objetos más antiguos, se necesitan otros métodos, como el método potasio-argón o el método uranio-plomo. Además de los aspectos técnicos, la arqueología subacuática se enfrenta a una serie de serias dificultades. La visibilidad bajo el agua a menudo es limitada, como si estuviera envuelta en una densa niebla, lo que complica tanto la inspección como la toma de fotografías. El clima, las corrientes cambiantes y la gran profundidad pueden crear dificultades adicionales para los valientes buzos que se sumergen en las profundidades inexploradas. Además, los tesoros submarinos están sujetos al implacable efecto de la erosión, el crecimiento de algas y la destrucción despiadada. Y sin embargo, a pesar de todas estas dificultades y desafíos, la arqueología subacuática continúa desarrollándose constantemente, abriendo ante nosotros nuevos y emocionantes horizontes. Cada descubrimiento asombroso, cada artefacto encontrado, ya sea una antigua ánfora o una estatua oscurecida por el tiempo, nos acerca a la comprensión de la historia de nuestro planeta y nuestro lugar en el vasto universo. En el contexto de la investigación de ciudades perdidas y hundidas, surgen nuevas e interesantes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sobrevivieron estas antiguas civilizaciones, cuyas ciudades ahora yacen en el fondo del mar, en condiciones de cataclismos globales a gran escala? Poseían tecnologías, quizás no inferiores a las modernas, que les permitieran adaptarse al cambio climático acelerado y al aumento constante del nivel del mar. ¿Acaso no pudieron resistir la furia de los elementos y desaparecieron para siempre de la faz de la Tierra? Las respuestas a estas preguntas, ocultas bajo la inmensidad del agua, podrían ayudarnos a comprender mejor los riesgos asociados a los cambios climáticos modernos y a desarrollar estrategias eficaces para adaptarnos a los serios desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Podrían enseñarnos a valorar nuestro planeta y a cuidar sus recursos. Pero las ciudades sumergidas no son solo enigmas del pasado que guardan secretos de milenios. Sirven como una fuente inagotable de inspiración para los creadores modernos, artistas, escritores y cineastas. Las imágenes de las ciudades hundidas se reflejan en novelas fantásticas, películas apasionantes y videojuegos, transportando a los espectadores a mundos llenos de misterios y aventuras impredecibles. Quizá el ejemplo más conocido sea la película de animación de Atlantis, El Imperio Perdido de Disney, que relata la historia de un valiente grupo de exploradores que se atrevieron a buscar la legendaria ciudad. Existen decenas de otros ejemplos donde las ciudades sumergidas actúan como elementos clave de la trama, formando la base de historias cautivadoras. Estas obras de arte nos recuerdan que la historia de la humanidad se extiende mucho más allá de la tierra firme, hundiendo sus raíces en las profundidades marinas. La historia de la arqueología subacuática es una historia de descubrimientos interminables. El descubrimiento de ciudades sumergidas es solo una, aunque ciertamente brillante, página de este fascinante libro. En el futuro, con el desarrollo de la tecnología y la mejora de los métodos de investigación, sin duda aprenderemos aún más sobre el misterioso pasado que se esconde en las frías profundidades del océano, a miles de metros de la superficie. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué perspectivas se abren para la investigación de las ciudades submarinas? En primer lugar, sin duda,
vale la pena esperar un mayor desarrollo de las tecnologías. La aparición de hidrolocadores más avanzados, aparatos controlados a distancia y drones submarinos nos abrirá horizontes sin precedentes. Podremos obtener imágenes cada vez más detalladas del fondo marino, como si lo escaneáramos con increíble precisión, y descubrir nuevos objetos ocultos en las profundidades. En segundo lugar, los métodos de datación y análisis de artefactos mejorarán. Esto nos permitirá determinar con precisión milimétrica la edad y el origen de los hallazgos, descifrar los mensajes que guardan, revelando los secretos de épocas pasadas. Podremos penetrar en la esencia de los artefactos, tocando la historia y la cultura de civilizaciones desaparecidas. En tercer lugar, el enfoque multidisciplinario en la investigación ganará cada vez más importancia. Arqueólogos unirán sus esfuerzos con geólogos, oceanógrafos, biólogos y otros especialistas, creando un equipo poderoso. Solo así podremos obtener la visión más completa de los objetos submarinos y su entorno, reconstruyendo la imagen del pasado en todo su esplendor. En cuarto lugar, el interés público en la arqueología subacuática aumentará. Cada vez más personas conocerán ciudades hundidas, sus historias sorprendentes y sus misterios. Esto inspirará a nuevos investigadores y atraerá recursos para nuevos descubrimientos, descorriendo el velo de misterio sobre lo que se esconde en las profundidades. Esto, sin duda, conducirá a un aumento de la financiación y a la ampliación del apoyo a la investigación. En quinto lugar, es muy probable que nos enfrentemos a nuevos descubrimientos capaces de cambiar por completo nuestra comprensión del pasado. Quizás descubramos aún más ciudades submarinas, cuyas ruinas contarán los secretos de antiguas civilizaciones. Tal vez, del fondo del mar, ascenderán artefactos capaces de confirmar la hipótesis de los contactos humanos con civilizaciones extraterrestres. Las ciudades sumergidas, en conclusión, no son simplemente ruinas silenciosas, sepultadas bajo las profundidades acuáticas. Son testimonios de la existencia de antiguas civilizaciones, que desafían nuestra comprensión establecida de la historia. Son fuentes inagotables de inspiración y misterio, que cautivarán las mentes de investigadores y aventureros durante muchas décadas. Estudiar las ciudades submarinas es un viaje fascinante al pasado, capaz de cambiar nuestra percepción del mundo, del lugar del ser humano en el universo. ¿Qué nos espera en las profundidades de los océanos? ¿Qué otros secretos esconde el agua? Las respuestas a estas preguntas nos aguardan en algún lugar. Y, tal vez, revelarán un poco el borde del velo sobre otra historia, una historia completamente singular, una historia que narrará que nosotros somos solo una pequeña parte de un ciclo inmenso e ininterrumpido. Una historia que mostrará cómo el pasado, el presente y el futuro están entrelazados, formando una espiral de tiempo infinita, extendida por siglos.